Ya no hay tiempo. El mundo se dio cuenta de que tenía que fijar una agenda de trabajo. Conjunta. Urgente. La Agenda para el Desarrollo Sostenible de ONU definió metas. Eliminar la pobreza, el hambre, frenar el cambio climático, redistribuir la riqueza. 17 objetivos. El tiempo para cumplirlos es ahora. ¿Cuál debería ser la agenda del Congreso para lograrlos? Congreso 2030. Capítulo 9. Construir infraestructuras resilientes, promover la industrialización sostenible y fomentar la innovación. La infraestructura es la base sobre la cual se prestan los servicios necesarios para el desarrollo productivo, político y social. Una infraestructura adecuada es fundamental en el desarrollo a largo plazo de los países y podría dar respuesta a la triple crisis que afronta el planeta: la climática, la pérdida de biodiversidad y la contaminación. Sin embargo, según datos de la ONU, actualmente es responsable del 79% de las emisiones de gases de efecto invernadero en todo el mundo, en su mayoría relacionadas con la energía, los edificios y el transporte. Del mismo modo, las infraestructuras resilientes son cada vez más necesarias. Por dar tan solo un ejemplo, se espera que el sector del agua exija la mayor inversión para adaptarse a los efectos del cambio climático en la protección de las ciudades costeras ante el aumento del nivel del mar. Según CEPAL, en América Latina, la causa de la poca calidad de la infraestructura en la región son los bajos niveles de la inversión pública y privada. Se estima que, a fin de promover la cobertura universal de los servicios básicos y permitir el crecimiento económico, los países de la región deberán invertir un monto entre el 3,7 y 7,4% del PBI. Sin embargo, entre 2000 y 2015, el promedio anual de la inversión en infraestructura fue inferior a 2,2%. Hoy vamos a hablar con Oskar Milnichuk sobre los desafíos actuales que tiene la Argentina para construir infraestructuras resilientes y promover la industrialización sostenible. Oskar Milnichuk es presidente de la Asociación Civil Ingeniería Sustentable. Es ingeniero electromecánico con orientación electrónica y magíster en Administración Pública de la Universidad de Buenos Aires. Oskar, bienvenido a Congreso 2030. Muchísimas gracias por favor, por venir a hablar con nosotros sobre el objetivo número 9 de Naciones Unidas para el 2030, que consiste en la construcción de infraestructuras resilientes para promover también la industrialización sostenible y fomentar la innovación. ¿A qué nos referimos cuando estamos hablando de estos términos? Bueno, este es un objetivo uno de los 17. Es un objetivo igualmente importante que todos los demás. Este es un tema interesante a mencionar, que todos los ODS son igualmente importantes, igualmente trascendentes y a los que igualmente hay que prestarles atención. Y en particular se refiere tiene 5 metas claves y 3 adicionales y una serie de indicadores vinculados con las metas. Y las metas apuntan al desarrollo de infraestructuras que califica de resilientes, fiables y sostenibles, de promover una industrialización inclusiva y sostenible, mucho referente a pymes en cuanto a tratar en su desenvolvimiento, sobre todo en temas de financiación de lo que pueda hacer su presencia en el mercado y en la cadena de valor. También en cuanto a las industrias, mucho énfasis en el tema de innovación tecnológica y que también las industrias sean sostenibles y limpias. Y hay una de las metas, una adicional, vinculada con el tema de Internet y comunicaciones. Así que es bastante interesante y de alguna manera los indicadores vinculados con las metas, porque la estructura es de un ODS, metas indicadores, se refieren precisamente a las mismas, y en cuanto a la infraestructura hablan de transporte,
volúmenes de carga de transporte y infraestructura ferroviaria. Así que bueno, es un ODS particularmente interesante. Y cuando hablamos de infraestructura, ¿de qué estamos hablando y qué significa calificarla como resiliente? Bueno, infraestructura no puede decir en términos generales que es digamos, un conjunto de activos físicos y servicios de organización, sistemas, redes, articulados precisamente para atender determinada demanda que se pueda producir en economía o en la sociedad en términos muy sociales. Entonces, de ahí que se hable de infraestructura de distintos tipos, que puede ser la red hospitalaria, la de agua, la ferroviaria, etc. Y en particular, lo de resiliente es un tema bastante interesante de mencionar. A ver, cuando yo era estudiante de ingeniería, en una materia, en un tema, se trataba resistencia de materiales. Y en resistencia de materiales aparecía la cuestión de la resiliencia, como medida de la capacidad que podía tener ese material de sufrir deformaciones y cómo las trataba. Claro. Un concepto que venía digamos, como concepto crudo, era la energía de deformación del material, que se recuperaba. Y esta es una idea que venía de la física, viene de la física, pero no de la física más moderna, si se quiere. Si uno revisa libros de física antiguos, no aparece. Aparece la rotura, pero no aparece esta capacidad de resolver la deformación. Y hacia fines del siglo XX, sobre todo en Estados Unidos, lo toman investigadores del comportamiento humano, psicólogos, y lo llevan al individuo. Entonces la resiliencia pasa a ser, en esos términos, la capacidad de un individuo de resistir y de adaptarse a hechos que le afectan sus signos vitales, digamos. Eso después se lleva a un plano más grande, se lleva a un colectivo. O sea, el conjunto de personas que, digamos, usa determinados recursos y qué pasa cuando esos recursos son afectados. Y en un escalón más todavía al ecosistema. O sea, ¿qué pasa con el ecosistema cuando sufre adversidades en su diversidad, digamos? En el caso de las infraestructuras se traslada toda esta idea. Y la resiliencia queda entonces vinculada a la capacidad que pueda tener esa infraestructura de resistir este tipo de amenazas. Ahora, eso va a depender básicamente en qué ecosistema se desarrolla esa infraestructura. Claro. Y cuáles son los escenarios posibles de afectación. Ahora, la idea interesante es esto, que el ODS vincula desarrollo sostenible con resiliencia. Pues si pensamos que desarrollo sostenible es aquel desarrollo que estamos realizando actualmente para no afectar la capacidad de futuras generaciones en su desarrollo, eso implica continuidad, implica mantenerlo de alguna manera para que no se destruya ni se afecte severamente. Y ahí aparece la resiliencia. Entonces la resiliencia pasa a ser un indicador del desarrollo sostenible. Y eso es, digamos, lo muy interesante de este ODS. Para ver exactamente la vinculación entre esos términos. Y Oscar, te quería preguntar cuál es, digamos, la infraestructura básica que se tiene que tener en cuenta a la hora de desarrollar un país. Claro. A ver, puede cambiar según... Claro, nosotros somos un país en desarrollo. En un país en desarrollo es difícil cómo separar en particular alguna infraestructura. O sea, nosotros necesitamos varias infraestructuras que se desarrollen, claro, tanto en el plano económico como en el plano social. Entonces podemos hablar de infraestructura de transporte, de infraestructuras de redes eléctricas o hospitalarias o de educación, lo que fuera. Ahora, claro, particularmente nosotros por la asociación, que trabajamos el tema de la energía, que trabajamos el tema del uso energético limpio, eficiente, que apuntamos mucho al tema del cambio climático, valoramos mucho el tema de la infraestructura energética desde su generación, su transporte y su consumo. Y de ahí que también
digamos, no es casual también tomarla como importante porque no hay desarrollo social, no hay desarrollo de una sociedad sin energía. O sea, Exacto. la energía va paralela, va en conjunto con el desarrollo social, así que... Vos mencionaste algo muy importante, tiene que ver con la generación de energía y el Ujú. consumo de energía, pero teniendo en cuenta que la industrialización y el desarrollo tienen que ser sostenibles, ¿qué impacto tiene esta generación y Mm. desarrollo de energía? A ver, si uno mira lo que se llama la matriz secundaria, o sea, que son los vectores energéticos que se consumen. Ahí están el gas, el petróleo, los líquidos provenientes del petróleo y la electricidad. La primera, ¿cuál sería la La matriz? primera serían los recursos naturales, Bien, que ahora los vamos a mencionar digamos, en este comentario. Y la industria, si uno va al balance energético que publica la Secretaría de Energía, la industria toma como casi el 25% del consumo energético. Los otros sectores, el doméstico, el comercial, se llevan el resto. Y acá el tema central que hay que visualizar es que todo consumo energético, ningún consumo energético es ambientalmente neutro. claro. Pero hay uno que es particularmente complicado en cuanto a la presencia de gases de efecto invernadero en el ambiente, que son los fósiles, los hidrocarburos. Y ahí tenemos el petróleo, el gas y el carbón. La industria consume de esa matriz secundaria alrededor del 25%. Y ese 25%, a su vez, si se desagrega, es un 60% de fósiles, más o menos 65%, y el resto es electricidad. Pero a su vez la electricidad también es generada por fósiles, casi también en un 60%. Entonces, si uno hace el cálculo, alrededor del 80% de la energía volcada consumida por la industria viene de fuentes fósiles o viene de fuentes contaminantes, lo que es un tema muy importante a tener en cuenta. Porque en el cuadro general, la energía es responsable en el mundo de las 3/4 partes de la emisión de los gases de efecto invernadero malos. Claro. El hidrocarbónico, metano, fluorocarbonados, etcétera, los malos. En nuestro país es el 50%, 51, 52 según la fuente, o sea, tiene una importancia clarísima. De ahí que energéticamente, cuando hablamos de transición energética, que es este proceso de descarbonización, la industria juega un papel muy importante. Eso te quería preguntar, Oscar, ¿qué rol juega la industria y qué desafíos tenemos, ¿no?, en esta transición para cambiar la matriz energética? Bueno, nuestra matriz energética es en un 80% fósil. En el mundo pasa casi lo mismo. Pero en el mundo, en la matriz, que sería la matriz primaria, digamos, a nivel mundial media, ese 80% tiene mucha presencia de carbón, que es el malo de la película en toda esta cuestión. En la nuestra hay una fuerte presencia del gas natural, alrededor del 60 y pico por ciento, algo de 30 se lleva el petróleo y el carbón es el 1%, por ahí ronda. Con lo cual, dentro de lo que se puede hablar de una matriz hidrocarburífera importante, en 80%, no aparece el carbón. O sea que ahí hay una especie de, si se quiere, entre comillas, ventaja, pero esto hay que tomarlo muy como es fósil, es combustible fósil. Entonces lo que hay que trabajar y fuertemente es la descarbonización de esa matriz. Ese es el desafío de esta famosa transición energética. Y bueno, en la Argentina se están haciendo cosas en ese sentido. Hay varias cosas que se pueden hacer. Que tienen que ver con la industria. Un proceso que se llama captura de carbono, que es complicado, está en vías de desarrollo, es costoso, está ahí. Lo que se hace a nivel de movilidad eléctrica, que bueno, en algunos países se ha avanzado, en el nuestro hay un nivel artesanal interesante, pues hay hay autos eléctricos interesantes que se están armando. Y hay un proyecto de ley en tratamiento en el Congreso, presentado por el Ejecutivo, que bueno, hay una línea de beneficios, promociones y una meta de lo más interesante al año 41 de dejar de fabricar autos nafteros y diésel.
El otro proceso que también tiene marco legal es el que apunta al uso de energías renovables, que es la 27191, que es la ley que se la conoce como Renovar, del 2015 y se promulgó en el 2016. Y ahí, en base a esa ley, se generaron parques eólicos, parques solares, biomasa, una cosa muy interesante con una meta para el 2025 de que el 20% de esa matriz primaria sea renovable. Otra ley, otro marco interesante, que esa es la 27424 creo que es, a mí se me fue ese número, que es la de generación distribuida. O sea, ese es un proceso también de ahorro de electricidad que tiene que ver con usuarios que usan paneles solares y el sobrante de esa energía lo devuelven a la red. Y el otro proceso, que es muy interesante, que tiene mucho que ver con el tema industrial, es el de eficiencia energética. Es decir, el uso racional y eficiente de la energía, que es aquel que, bueno, usar la energía sin afectar la calidad y cantidad de productos, ni el confort en el caso de los individuos, y hay mecanismos que llevan a ahorrar. Esto no tiene marco legal, esta es una deuda en nuestro país porque alrededor nuestro, en América Latina, todos los países tienen un marco legal alrededor de la eficiencia energética, nosotros todavía no. Creo que una vez un proyecto en tratamiento y ahí quedó. Pero ¿por qué es importante? Porque la industria de alguna manera no tiene demasiadas salidas en es decir, captación de carbono es costosa. Cambio de combustible no es tan sencillo. Entonces, lo más importante lo más trascendente que puede hacer la industria en el marco de esta transición energética es ser eficiente energéticamente. Y ahí hay un esfuerzo bastante interesante que se combina con la innovación tecnológica en el caso de las pymes. Porque para una industria medianamente o grande, o una, si se quiere, multinacional, realizar tareas de eficiencia es más factible, claro, encararlas, porque hacer eficiencia tiene sus costos. O sea, es un costo que se supone se va a ahorrar, se va a volver con los ahorros de la energía. En cambio, para la pyme es una barrera ese costo. Eso es lo que notamos en toda la experiencia nuestra. O sea, la pyme está inmersa en determinados problemas, sobre todo en nuestro país, todos los conocemos, en donde de repente plantearle, mira, invertí un poco de plata que te va a volver en el ahorro energético que es transversal a todo tipo de energía, o sea, la eléctrica, la del gas, la de los líquidos, le cuesta tomarlo porque es un costo, y de ahí que sea interesante en el ODS 9 el planteo de las líneas de crédito o las líneas de financiamiento para las pymes. Porque esas líneas de financiamiento, si bien en los indicadores están apuntadas a determinados casos, pueden ir perfectamente a la innovación tecnológica. Y los casos de eficientización energética son casos también de innovación tecnológica. Entonces hay un tema muy interesante planteado desde el ODS 9. Oscar, cada vez más mercados y organismos financieros se están incorporando en sus políticas de toma de decisiones factores como en los estudios de impacto ambiental a la hora de evaluar a sus proveedores o a sus clientes. ¿Crees que, digamos, la sostenibilidad va a ser como un nuevo parámetro de competitividad? Sí, porque eso se está viendo. Ese también es un aprendizaje que hay que hacer. Se está viendo en otros países, se va en ese sentido. Se va en el sentido incluso de que el usuario final también lo va a tomar. No solo la competitividad en empresas. Ahí ya hay lugares, entre nosotros no está tan claro, en donde se eligen productos finales por su indicación de huella de carbono o por eficientes o no energéticamente. Y ahí también de vuelta podemos tener alguna mención respecto a lo que hacíamos antes de separación o de división o de cómo se puede encarar esto entre industrias medianamente grandes o las pymes. ¿Por qué?
porque a la pyme, esto que decíamos, le cuesta, no solo le va a costar hacer el proceso de eficiencia, sino también le va a costar mostrar que lo hizo. Claro. Y en cuanto a mostrar que lo hizo, es algo así como el dicho aquel, no alcanza a ser bueno, sino que hay que demostrarlo. Entonces, digamos, la multinacional, una empresa medianamente desarrollada, puede certificar, pues la certificación es costosa. En cambio, a la pyme volvemos a lo mismo de antes. Primero, el planteo del costo del proceso de eficientización y después hablarle también de un costo de certificación le complica la vida, vuelve a la barrera. Pero hay mecanismos que se pueden salvar en ese sentido y en todo esto hay un aprendizaje bastante importante en este momento. Se puede mostrar que se hicieron cosas, digamos, en energía o en el tema de la huella de carbono y demás, sin caer en excesivamente certificaciones costosas. Ese es un camino también interesante que hay que recorrer, sobre todo en las pymes. Y teniendo en cuenta, digamos, el objetivo de este ODS 9 que tiene que ver con las infraestructuras resilientes y la industria sostenible, ¿cómo ves a la industria ya instalada en la Argentina? ¿Es capaz de adaptarse a estos nuevos parámetros? Sí, es capaz. Nuestra industria, a ver, convengamos que estamos saliendo de un proceso en donde quizás lo más importante es volver a ocupar capacidad ociosa que quedó en la industria sobre la pandemia, digamos. Eso se está recuperando, ahí se está bien. Y después el salto que también se está dando, porque hay mucho esfuerzo en eso, es la famosa industria 4.0. O sea, la digitalización va a entrar. Ahora va a entrar o está entrando dentro de también, y acá hay límites que entre nosotros es importante mencionar, que tienen que ver con los temas macroeconómicos. O sea, hay muchos procesos de esto que implican uso de divisas. Entonces de repente volvemos a la pyme, una pyme, no sé, en la provincia de Buenos Aires que usa una caldera, y tiene que cambiar la caldera. Bueno, puede venir alguien que le venda una caldera Big Data, qué sé yo, con todas las cositas de la industria 4.0. Pero es costoso. O sea, el proceso de modernización o de salto de la industria nuestra se va a dar porque es una industria que es capaz de hacerlo por sus antecedentes, por la capacidad de su gente, por la capacidad de sus directivos. Seguramente se va a poder hacer. Y Oscar, siempre al finalizar le preguntamos a nuestros entrevistados o entrevistadas acerca de cuán optimistas o pesimistas son con respecto al cumplimiento del objetivo correspondiente por parte de la Argentina. Personalmente yo soy optimista. Ahora, es interesante, a ver, ya porque además se están haciendo cosas. La comisión se llama, ahí se me fue el nombre, Comisión Nacional Comisión Nacional de Coordinación de Políticas Sociales se llama. Emite un informe. O sea, la Argentina está vinculada al cumplimiento de los ODS internacionalmente e informa. Y en julio de este año salió el tercer, se llama Voluntariado Nacional. Un informe de 350 páginas, de las cuales unas cuantas se las lleva el ODS 9. Y en el ODS 9 están, uno va, es interesante ir, uno lo recomienda, ese informe, porque ahí está detallado. Está detallado el seguimiento de los indicadores, cuáles son los valores alcanzados, en algunos casos bien, en otros más o menos, pero están. Está qué pasó con la infraestructura afectada por el ODS 9, que es la ferroviaria, las autopistas, el transporte de carga. Hay información concreta sobre eso. Hay información concreta sobre planes, proyectos, programas vinculados a financiación de las pymes, que son muchos. Está la información sobre los distintos organismos que han intervenido en eso. Está la información, está referenciada al Ministerio de Ambiente sobre los gases de efecto invernadero emitidos, los accesos a Internet y demás. Y quizás para mencionar algo muy interesante por este ámbito del que es el Congreso, hay una mención especial a una ley, que es la 27614, creo que es la de promoción de ciencia y tecnología. Exacto. Esa ley cumple un indicador del ODS 9 en concreto, y el informe lo dice. O sea, digamos, en el informe también están los gastos referenciados al ODS 9, de tal manera que sí, me parece que no solo por lo que se hizo
o lo que se hace vinculado con las metas e indicadores que concretamente aparecen a nivel de su emisión internacional, sino porque puede servir de motivación para otras obras. O sea, uno puede hacer una obra, otro tipo de infraestructura, otro tipo de desarrollo de industria, y por qué no meter las metas del ODS 9, aunque no tengan indicadores referenciados a la agenda. O sea que sí, por mi lado, creo que sí, que es muy interesante, y vuelvo a insistir con este tema de meter esta cuestión de la resiliencia sobre la que se está trabajando mucho. Se está trabajando mucho, bueno, porque nosotros, la humanidad en general, dos cosas, dos tortazos severos, la pandemia de la COVID y la guerra en Europa, son hechos muy significativos para no tener en cuenta este tipo de análisis y situaciones. Muchísimas gracias, Oscar. Por favor, gracias a ustedes.